Por otro lado, vimos el liderazgo de Latinoamérica. Profetas, apóstoles, esos fueron oficios para la iglesia No primitiva fueron que oficios ya solamente para la cesaron. iglesia Eso no primitiva. fueron Efesios capítulo oficios o 4, dones 11 y o Primera de dones que Corintios subían, pero capítulo fueron 12. Te una cosa refuta para completamente, continuar en Miguel el Núñez. tiempo y poder demostrar a través de lo que decíamos en una de las tesis más, que realmente este no es el tiempo de apóstoles y profetas, que nosotros somos siervos para su gloria, Dijo para que iba a Cristo. enviar Ahora hablamos también sabios, de la palabra, de la profetas, centralidad de la apóstoles y palabra. La palabra escribas. de Son Dios es la siervos, última pero también revelación habló en materia de fe de estos a ese varón. profetas, Será la Suprema Corte. apóstoles, y uno de esos fue Si la Pablo. Suprema Y Corte no Pablo nos debate da el nuestro favor, continuismo a través de precisamente en Primera de nuestro Corintios Congreso, capítulo 12 hablamos de la y centralidad de la Efesios palabra y de capítulo las autoridades. Me gustaría hacer un alto, 4, Miguel, 11. hablando de la centralidad de la palabra, porque entiendo que muchas iglesias es una Tema deficiencia de lo que hay en educación cuanto a sobre la la palabra de predicación Dios de de un la gran palabra, bautista, Enrique llevar Lang, una que palabra de enseña manera a hacer positiva, ideas en predicar paralelo y la Biblia, comparaciones en y esa paralelo de ponderación es lo versículos, que de ha temas en traído cadena. todas esas distorsiones. Allí se ¿Qué cumple solo podemos escritura. hacer Bueno, para volver a predicar esa palabra? claro, bueno, por un lado, ¿verdad? Si volvemos al concepto de sola escritura, eso implica que cualquier cosa que esté fuera de la palabra, ¿Qué y está cuando fuera hablo de de la palabra palabra? no Lo que puede tú entrar estás al cielo, diciendo, porque lo ya que que en llama ninguna parte de la Biblia espiritualidad dice sola que escritura. los dones Tú ya puedes cesaron. ilustrar con Al algo de tu contrario, vida, lo que tú quieras, dice pero la en predicación, eh, la exposición Primera es de Corintios necesaria capítulo del texto. 14, dice que Eso anhelemos los yo lo dones. trato de explicar en Y Pablo predicación del expositiva. capítulo 12 al De una 14 manera lo dice más sencilla. de 6 veces. La predicación expositiva es cuando el Entonces no texto puedes que tú llamar tienes delante que ya controla el cesó predicador. cuando no existe un O sea, capítulo, un versículo que habla el de guía, te mueve, cesacionismo. Al por así decirlo, contrario, que te dos lleva. capítulos, Entonces tenemos que Primera de usar a Corintios y ese concepto. capítulo Por otro lado, 14 y cuando decimos 12 de que sola Corintios, de Primera de escritura, Corintios, hablan del tenemos que ver todo lo continuismo, que eso implica. no del Entonces, sola cesacionismo. escritura lo El decimos porque cesacionismo sí, no está porque fue desarrollado, inspirada por el Dios. continuismo Cuando tú no está tienes un desarrollado. texto filosófico de Shakespeare con sabiduría simplemente delante de ti, tú tienes un texto que Filosofando Dios porque no estás inspiró. usando, Tú tienes no la estás, no estás opinión de narrando Dios, ningún la texto que mente de diga Dios, y el que explique sentir de lo Dios. que tú No estás muere por afirmando. Tú eso, estás no detiene filosofando. El eso. O Shakespeare sea, eres tú. tú sabes que los editores en la casa publicadora reciben tu texto y ellos lo editan. Tienen más experiencia, una serie de cosas, y está bien. Pero a Dios no se le puede editar. Entonces no le agregue, no le Bueno, quite. precisamente eso es lo que estás Eso haciendo. es parte del Le estás concepto de sola quitando el escritura que fue continuismo inspirada por Dios. donde Si no hay Dios lo capítulos ni inspiró y versículos dio desarrollados para autores, quitar, entonces esto es inerrante, anhelar los está dones, que bien lo libre. explica. Por cierto, Por otro Francisco de la lado, en el Cueva, concepto de la que es predicación bautista, expositiva, de la editorial una CLIE, habla verdadera en su predicación comentario de supone, Mateo es como Henry, yo trato de verlo, que que haya un debemos de encuentro procurar y del promover los pueblo dones con su dentro de la Dios iglesia, cosa que mediado tú no haces. por la Yo no sé palabra a qué a escuela través del bautista poder de Dios. pertenece. A la ¿Sí? editorial CLIE no es. Aplicada por el Espíritu. Entonces, si eso es así, el predicador está consciente de eso, él no debiera querer ser un obstáculo para que ese encuentro se dé. Porque es un encuentro con Dios, de su pueblo con Dios, vía la palabra, mediado por la palabra, pero en el poder del Espíritu. Entonces, Versículos como que que hablan uno no del puede como cesacionismo. Yo te voy a tú hablar de poner los un estorbo versículos y para que Dios se capítulos encuentre con su que pueblo. hablan del Eso también continuismo. cambia la Efesios cosa. Y capítulo hay alguna 4, 11, autoridad que esa Primera de palabra Corintios tiene. capítulo Y 12, finalmente, Primera de sola Corintios escritura capítulo implica 14. que Hablan, estamos amplían el encerrados continuismo de en lengua y de nuevas dones. revelaciones, ¿Dónde están los nuevas capítulos y decisiones, versículos que hablan fusiones y una de serie que de ya cosas eso que Dios cesó? me dijo y Explícamelo así es para el ver. Señor Haz y el así tenemos que desarrollo de una hacerlo y idea esa en paralelo con predicación. versículos y No, eso capítulos. no cabe en sola Y escritura. O sea, si exégesis existe la de tu escritura es opinión porque es filosófica suficiente y y de la palabra incredulidad. es suficiente. Entonces, yo decía no me acuerdo dónde ahora, pero sola escritura acabaría en nuestro continente con profetas, apóstoles, evangelio de la prosperidad, Escritura y una buena, acabaría con la correcta práctica de regla de decir es el interpretación. Señor, Para mí, Charles acabaría Hodge, con que el viernes que que te viene haya un refuta viernes cuando de tú dices milagros, que un una viernes persona de que liberación de ¡pum! Va para el demonios, cielo acabaría con y él todo eso dice porque que se no están en pierde. sola O las escritura. leyes de nuestro Entonces yo hermano creo que bautista filólogo eso Enrique debería Lante tener sola refutan a ti escritura, completamente. debe ser el Porque grito de es solo batalla escritura, pero también una de buena la regla de iglesia interpretación. El apóstol protestante, la Pablo, evangélica en Filipenses Latinoamérica. capítulo 3, Y de versículo ahí 16, todo habla de una sola la regla. sola ¿Qué escritura regla de es clave. interpretación Por estás eso, usando allí, ese fue el Miguel Núñez? La regla principio de tu exégesis, formal de de la tu reforma. O opinión, sea, de tu sola escritura se corazonada, entendió de tu por la regla intuición, de la reforma. pero para El nada principio estableces un material, el mecanismo de principio que interpretación Dios exacta, impuso fue una lo que es la metodología. Te justificación por la propongo fe. las 5 normas De del esa misma doctor manera, sola bautista escritura, Enrique acuérdate, Lang. todo ¿Lo has comienza y leído? todo termina. Cómprate Diciendo que no tenía nada nuevo, que nuestra el salvación libro fue de gratuita, Introducción Bíblica y Hermenéutica. simbólica, de sola escritura. Miguel, imagínate una persona que está escuchando el programa,
que ha estado acostumbrado en su vida cristiana a hablar de emociones, de visiones, de sueños, te oye hablando ahora en el programa, dice, es verdad lo que dice el pastor Miguel, yo quiero volver a la escritura y que mi vida sea controlada. Para volver a la escritura, leer libro por libro, estudiar capítulo por capítulo, estudiar temas y estudiar perfiles y usar las reglas de interpretación bíblica hermenéutica y no regresar o no ir a iglesias cesacionistas incrédulas que han caído en una terrible apostasía de incredulidad, como es el caso de Miguel Núñez y MacArthur. Son dos personas muy peligrosas en las redes sociales que algunos creyentes consumidos en la fatiga por compasión, el efecto Burnout o tristeza, pueden tomar la terrible decisión de quitarse la vida porque ellos dicen que después de esta vida, ¿verdad?, con el suicidio hay oportunidad de salvación. Cosa que Charles Hodge dice que el que se quita la vida abandona el lugar que Dios lo puso y por supuesto su alma se pierde, dice Charles Hodge. Pero estos dicen ser teólogos de la teología reformada y no lo son. Ellos son neorreformados, personas que han absorbido pensamientos liberales de incredulidad y por supuesto todos aquellos que siguen este tipo de ministros que son ministros de la incredulidad, ministros de la carne, ministros de la eisegesis. No hablan de reglas, no hablan de doctores que han sido usados por Dios como Charles Hodge, Enrique Lang, Pentecost, Pare de Contrar, Jorge Luque, que son doctores de la hermenéutica. Estos no son doctores de la hermenéutica, son doctores que son dueños de sus propias opiniones y la imponen como si estuviesen hablando de parte de Dios. Son unos falsos maestros. Miguel Núñez ha caído en una falsedad inmensa, ha caído en una eisegesis inmensa y está desorientando y llevando a millones posiblemente al mismo infierno, donde él posiblemente se va a quemar si no se arrepiente. Estos líderes quedan expuestos. Y aquellos que recomiendan líderes como este, que recomiendan a MacArthur, a Miguel Núñez, personas que enseñan depravadamente que una persona que se quita la vida, aún así quitándose la vida, muriéndose en la práctica carnal del suicidio, muriéndose en la práctica de la borrachera, pueden heredar el reino de los cielos, porque eso es lo que enseña. Al tú enseñar que un creyente, al quitarse la vida, hereda el reino de los cielos, practicando una obra de la carne, estás avalando todo lo demás, contraviniendo lo que el apóstol Pablo enseñó, que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Este es un hombre que ha pervertido su mente a través de la falsa enseñanza. Cuídense de estos falsos maestros, estos falsos predicadores que no utilizan ningún tipo de regla, no invocan a ningún doctor de hermenéutica como lo estamos haciendo en este momento, Charles Hodge y Enrique Lang, dos doctores, suficiente plusvalía para refutar a estos falsos, mentirosos, depravados falsos maestros.